Para que comencemos a grabar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta ya séptima sesión del ciclo de capacitaciones Camino a la RCOI Latam 2022. En esta sesión nos acompaña un gran invitado que nos introducirá sobre una figura que cobró especial relevancia durante la COP25 y la COP26, todo ese tiempo intermedio de trabajo también que se abrió con la pandemia, y que se trata de los Champions de Cambio Climático, los High Level Champions, que al alero de la Convención Marco de Cambio Climático buscan justamente ser articuladores en este espacio donde hay tanta diversidad y confluyen también muchos actores. En el día de hoy conversaremos junto a Rama sobre el rol que tienen los Champions de Cambio Climático y también cómo las juventudes nos podemos involucrar en su trabajo y generar más lazos y conexiones para también generar este trabajo en la lucha contra el cambio climático. Así que la idea también es que esto no sea solamente en esta capacitación una exposición, sino que vamos a tener una exposición más bien breve y luego vamos a tener un diálogo participativo donde la idea es que cada uno pueda ir compartiendo también distintas visiones en relación con esta figura que también tiene una relevancia en la materia de negociaciones internacionales en materia de cambio climático. Pero antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Patsy Contardo, soy Focal Point para la RCOI Latinoamérica 2022 de parte de la organización 1.5, que es una de las organizaciones que junto a Eco House Global, Sustentabilidad Sin Fronteras, Red de Jóvenes y Cambio Climático de Costa Rica y la Ruta del Clima, integra la coordinación regional de la RCOI Latinoamérica, este gran espacio de encuentro de las juventudes latinoamericanas que esperamos ya en septiembre poder, con nuestro evento híbrido presencial y online, poder ya vernos las caras y avanzar justamente en un nuevo hito en este camino hacia la COP27. A quienes no han tenido la oportunidad de estar en anteriores actividades, les comento que la Cumbre Climática de la Juventud, o RCOI Latinoamérica, es la conferencia regional de la juventud, RCOI por sus siglas en inglés, Regional Conference of Youth, y una de las instancias de participación a nivel regional en el camino a la próxima COP27 en Egipto. La RCOI Latinoamérica busca ser un trampolín para el liderazgo de las organizaciones juveniles regionales que luchan contra el cambio climático, potenciando su articulación y trabajo conjunto. Durante el proceso previo a la celebración de la cumbre, estamos realizando este ciclo de capacitaciones abiertas dirigidas a jóvenes de toda la región, además de asambleas especialmente enfocadas en las organizaciones de la red RCOI Latinoamérica, junto con la creación de un mapa de iniciativas a nivel regional que nos permite incorporar todas las iniciativas que actualmente se están trabajando como juventudes en los distintos lugares de América Latina y cuyo formulario de inscripciones se encuentra abierto y disponible en nuestras biografías de nuestras distintas redes sociales para que puedan también ir subiendo sus iniciativas a quienes sean parte de alguna organización. Si quieren conocer más detalles sobre las actividades, les invitamos a ingresar al sitio web y las redes sociales de la RCOI Latinoamérica, www.rcoila.org, y en Instagram y Twitter como @RCOI Latam. Con esta breve contextualización y sin más demoras, para dar inicio a esta capacitación, les dejo con Ramiro Fernández, que es director de campaña de los High Level Champions. Ramiro cuenta con una larga trayectoria en desarrollo sustentable, comenzando como director de cambio climático en la Fundación Avina, luego participó como asesor principal para la presidencia de la COP20 en Perú, como parte del directorio del comité directivo Lima-París, y asesor también de los High Level Champions en la COP25. También fue vicepresidente del Consejo Asesor de la iniciativa Momentum for Change de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y es presidente también de la Fundación Futuro Latinoamérica PLA. Así que muchas gracias, Ramiro, por aceptar nuestra invitación a nuestra séptima sesión del ciclo de capacitaciones Camino a la RCOI Latam 2022. Te doy el pase. Muchas gracias. Gracias, Patsy, estás muteado. Estaba con un problema en el mouse que no lograba moverlo, así que mil disculpas. No te preocupes, Ramiro. Gracias, Patsy, por esta presentación. Y la verdad que muchas gracias a todo el grupo de organizaciones que desde hace tiempo
sostiene con mucho esfuerzo y mucho compromiso este espacio de COI Latinoamérica, que lo he visto crecer exponencialmente a lo largo de los últimos años, y todo mi reconocimiento y mis felicitaciones para todo el grupo. Lo que no contaba la introducción de Patsy es que, y me olvidé de mencionarlo al inicio, yo empecé trabajando hace 22 años atrás, particularmente con para desarrollar una estrategia de liderazgo juvenil en Avina. O sea, que mis primeros inicios están directamente vinculados con, siendo joven todavía en aquel momento, cómo buscábamos la forma y las estrategias y los mecanismos para promover y acelerar el liderazgo de los jóvenes de América Latina, allá hace más de 20 años atrás. Con lo cual les puedo decir que lo que he visto del crecimiento y la expansión del liderazgo de los jóvenes en todo este tiempo me parece exponencial, me parece maravilloso, y mucho mayor el protagonismo y el liderazgo de los jóvenes de lo que yo veía en aquellos tiempos cuando estábamos arrancando con esa estrategia. Así que, para bien. La idea de hoy es poder realmente buscar un diálogo, poder conversar con ustedes. Voy a hacer una introducción inicial para compartir un poquito sobre qué es esta figura de los champions de acción climática, cuál es su rol, cómo surge, cuál es la estrategia y la teoría de cambio detrás de esta figura, qué es lo que estamos viendo como la estrategia de aquí en los próximos años, y cómo creemos que los jóvenes pueden interactuar e involucrarse con el trabajo de los champions en la región. Realmente espero que podamos dialogar, y bastante, así que los animo a que vayan pensando preguntas y comentarios e intervenciones para poder hacerlo, para poder interactuar. A ver, los champions de acción climática, como decía Patsy recién, es un rol que tomó mucha más visibilidad, te diría, desde Madrid a Glasgow, llegando a la COP25, en la COP26 en Glasgow, y la pandemia ayudó mucho a darle visibilidad a esta figura de los champions, porque permitió darle más continuidad y más trabajo a la visión de dos champions que tenían un alineamiento, un liderazgo estratégico en ese momento. Formalmente, ¿qué es? Es creado bajo la convención por el Acuerdo de París, en el marco del Acuerdo de París, nombrado por las presidencias, la presidencia entrante y la presidencia vigente, cada uno nombra un champion que tiene un periodo de mandato de 2 años y que se van intercalando entre ellos para buscarle y dar continuidad. Y que trabajan bajo, si quieren, no me sale la palabra ahora en inglés ni en castellano, bajo el ala de la presidencia, pero con un rol global de promover el involucramiento y el liderazgo y la acción climática, sobre todo de empresas, ciudades, regiones, gobiernos subnacionales, entidades educativas, entidades financieras, organizaciones de la sociedad civil, incluso ahora después de Glasgow, con más énfasis, pueblos indígenas y organizaciones de jóvenes, con un énfasis y con un enfoque orientado a la acción climática, a cómo hacer para que todo este grupo de entidades que bajo la convención se los considera como actores no estatales o non-party stakeholders, actores que no son partes de la conferencia de las partes, perdón, y cómo se pueden acercar a la convención y cómo pueden apoyar a los gobiernos nacionales a partir de su propio compromiso y su propia acción climática. Y acá una distinción inicial, porque ustedes, siendo parte de la COI y como parte de los grupos de jóvenes, seguramente tienen claro el rol de los jóvenes y de varias otras entidades de la sociedad civil como observadores bajo la convención. Esa figura de observadores que es crítica, ¿no? Y que nació hace mucho tiempo atrás con el objetivo de poder monitorear y poder reportar y poder tener un rol de advocacy frente a los países, ¿sí? Es una figura que bajo la convención de la Constitución está muy clara. Esta figura del rol de los champions lo que busca es
involucrar a estos actores no estatales a partir de sus acciones, no como observadores y como en una figura de watchdog frente a lo que hacen las partes o lo que negocian, sino que vengan a la convención y que se acerquen a este espacio presentando soluciones. Nace y es parte, decía, se toma la decisión de nombrar la figura de los champions en París, y es el resultado de una estrategia que fue una estrategia clave en la ruta hacia París. Fue como parte del acuerdo hacia París. Tal vez alguno de ustedes recuerde que en septiembre del 2014, el secretario general de Naciones Unidas en aquel momento, Ban Ki-moon, convoca la primera cumbre de acción climática. Y ese es el primer espacio donde él dice, vengan con soluciones. Este no es un espacio para negociar, este es un espacio para venir a decir qué es lo que sí pueden hacer. Y invita en igualdad de relevancia a los jefes de Estado y a líderes de actores no estatales. Cada uno llegaba con su solución y con sus acuerdos. Ahí surgieron un conjunto de iniciativas globales, y eso generó un efecto disruptivo en el marco de la negociación, y quebró esa dinámica de pesimismo que no podíamos lograr un acuerdo para avanzar hacia un espíritu de sí podemos responder a la crisis climática. Hay muchas cosas ocurriendo y hay soluciones en la mesa con las cuales podemos responder a esta crisis. Ese cambio de ánimo y de espíritu que se dio en Nueva York, que fue acompañado también de un conjunto político importante, como fue un acuerdo entre China y Estados Unidos, celebrado 2 semanas antes, marcó un antes y un después en el proceso hacia París. Realmente un punto de inflexión. Y eso hizo que el presidente de la COP20 en ese momento, Manuel Pulgar Vidal, latinoamericano, y que venía de la sociedad civil, trabajando con un grupo de actores, ve la oportunidad de llevar ese espíritu y ese ánimo de optimismo y de soluciones y meterlo dentro de la COP. Manuel dice, necesitamos, y en esto tenía un gran aliado, que era otra latinoamericana, que era Cristiana Figueres, que en su rol de secretaria de la convención entendía la importancia estratégica de meter adentro del proceso de negociación esa actitud positiva y de soluciones frente de acción climática, como un mecanismo para romper procesos o bloques de negociación muy enquistados, que no pueden avanzar, diálogos que no pueden avanzar, y como un proceso para generar una presión positiva frente a los gobiernos nacionales y a los países y decirles, señores, todas estas acciones se están haciendo frente al cambio climático en sus países, empresas que operan en sus países, ciudades que operan en sus países, pueblos indígenas que operan en sus países, están haciendo todas estas acciones frente al cambio climático, y ustedes pueden llegar a un acuerdo y comprometerse a más, porque cuentan con el apoyo de toda esta gente. ¿Sí? Ese proceso que se instaló en Lima como primer diálogo de acción climática y que generó el interés de la presidencia de Francia, el secretario general de Naciones Unidas creó una plataforma que se llamó la Lima Paris Action Agenda, que fue esta alianza entre el secretario general de Naciones Unidas, la presidencia de Francia, la presidencia de Perú y la secretaría de la Convención, que buscó llevar a París la mayor cantidad de actores no estatales posibles, con compromisos y acciones y plataformas de acción climática y soluciones. Eso generó que, por ejemplo, más de 1000 alcaldes fueran a París con compromisos de acción climática sobre la mesa. Generó que cientos de CEOs de empresas llegaran a París no para frenar la negociación, sino para promover acuerdos de acción climática y presentar su propio compromiso y decirlo a los países que hicieran más. Todo esto fue parte del ecosistema de acciones que hicieron posible la firma del Acuerdo de París en el 2015. Y es por eso que, reconociendo ese proceso, un grupo de países, un fuerte liderazgo de
las pequeñas islas deciden institucionalizar esta figura y nombrar champions de acción climática. Estratégicamente querían que esos champions tuvieran mayor margen de actuación, que no estuvieran ni encorsetados por la diplomacia y la negociación estructurada, ni tampoco estuvieran encorsetados por las restricciones del marco de operación que un funcionario de Naciones Unidas tiene, y por eso crearon esta figura. Como champions de acción climática en este tiempo, la primera fue Laurence Tubiana, que había sido una figura clave en el diseño de la arquitectura del Acuerdo de París como embajadora especial de la presidencia. Segunda fue Hakim El-Haite, de Marruecos. No me sale el nombre del fiyiano. Thomas Crusoe fue de Polonia. Y después Chile, cuando asume la presidencia, nombra a Gonzalo Muñoz, que es el primer champion que no era un funcionario público, no era un funcionario de gobierno, sino que venía del sector privado, del emprendedurismo, del movimiento de empresas B de América Latina, de la economía circular. Y después el Reino Unido nombra a Nigel Topping, que había sido el CEO de Women Business, una de las coaliciones más importantes del sector privado en clima, y que había jugado un rol clave en esta arquitectura de la Lima Paris Action Agenda que les comentaba recién. Entonces ese ha sido el proceso. Y esa es la figura, y por eso se crea este espacio. La teoría de cambio detrás es que al promover acción climática entre actores no estatales, se genera una presión positiva a partir de la cual los gobiernos nacionales pueden aumentar su ambición. Y esto crea lo que llamamos un círculo virtuoso de ambición, donde la empresa y las ciudades declaran las acciones que pueden hacer, habilitan al gobierno que aumente su ambición, que genera regulación en esa dirección, y esto crea las condiciones para que las empresas y las ciudades puedan redoblar su apuesta y así acelerar el ciclo de acción climática, que es lo que necesitamos si queremos mantenernos a 1.5 grados y reducir las emisiones al 50% en esta década y llegar a cero al 2050 más tardar. Entonces, ese es el proceso, esa es la teoría de cambio detrás. Esta figura de los champions fue renovada en Madrid por otro ciclo de 5 años, con un pedido de buscar mejoras. En Glasgow, los champions presentan una estrategia a 5 años para sostener este plan del 2024 al 2025, con la idea de sostener la continuidad. Y es clave por ahí comprender por qué esa figura de los champions toma relevancia en Madrid y post-Madrid. Y eso tiene que ver gran parte con la innovación y con el compromiso de esos dos champions, que son Gonzalo Muñoz y Nigel Topping, que actualmente está vigente, y ha asumido el champion de Hilton, Mahmoud Mohieldin, para implementar toda esta estrategia. Y esto tiene unos pilares, uno que es clave, que son campañas globales. Tal vez han escuchado una Race to Zero, que es una campaña para que actores no estatales se comprometan a hacer 0 emisiones netas al 2050 más tardar y reducir sus emisiones al 50% en esta década. Race to Zero, que arrancó ya en septiembre de 2019 como una iniciativa pequeña que se lanza formalmente en junio del 2020, pasó de tener 200 instituciones a hoy más de 11.000 entidades que están involucradas dentro de Race to Zero, y que además aglutina a C40, WWF, ICLEI, Women Business, UN Global Compact, el Pacto Global de Naciones Unidas, Exponential Roadmap, más de 30 instituciones de sociedad civil que tienen iniciativas para que sean 0 emisiones netas al 2050. Y que busca que esas iniciativas mejoren su metodología, mejoren sus estándares y sus mecanismos de reporte anualmente. Podemos entrar más en detalle después en Race to Zero si quieren. Race to Resilience es la otra. Lanzan los champions una campaña en enero del 2021 con la idea de que, reconociendo que en el ámbito de cambio climático en general y en el ámbito de los actores no estatales en particular, el desbalance que hay en la relevancia de mitigación y adaptación es gigante, y que es importante poner juntos y darle más relevancia a la resiliencia y a la adaptación. Race to Resilience se lanza con un objetivo
de proteger 4 billones de personas vulnerables al 2030. Hay más de 25 instituciones hoy parte de Race to Resilience, trabajando en esto, compartiendo una metodología y una métrica. Y esto es súper innovador y busca también contribuir con uno de los procesos de la negociación que tiene que ver con una meta global en adaptación que los países están actualmente discutiendo. Race to Resilience llega con una meta y con una métrica para medir esta meta, ¿no? Entonces, este proceso está en marcha también con Race to Resilience y una tercera campaña para el sector financiero que se llama GFANZ, la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que debo decir que el sector financiero, que era el más rezagado en la agenda de acción climática, durante el 2021, en el camino hacia Glasgow, tuvo un crecimiento exponencial de compromiso de acción climática. Todavía tiene un trabajo muy importante para hacer, para demostrar que esos compromisos se traduzcan en acciones, empezar a ver cómo empieza a transicionar ese portfolio, pero muchas de estas acciones ya empiezan a ocurrir y tienen un efecto cascada sobre toda la economía, que lo empezamos a ver en distintas áreas. Este es uno de los sectores principales de las campañas de los Champions. Otro pilar clave tiene que ver con los enfoques sectoriales. Los Champions, para poder acelerar la transición y la acción climática, entienden que no alcanza solamente con promover una visión común de largo plazo, como es Net Zero, que responda al IPCC de la ciencia, sino que también hace falta meterse en profundidad en los desafíos que ciertos sectores enfrentan y buscar mecanismos e incentivos para acelerar la transición en esos sectores. Con eso lanzaron una campaña que se llaman los Breakthroughs al 2030, que buscan acelerar esta transición en varios sectores de la economía. Nosotros estamos monitoreando la teoría de cambio en estos sectores, en más de 28 sectores de la economía, y les puedo decir que hoy tenemos casi 20 de estos sectores, llámense cemento, aluminio, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre liviano, transporte terrestre pesado, agua, en varios sectores diversos de la economía estamos monitoreando, y en la gran mayoría de ellos empezamos a ver cómo se acelera la transición hacia la descarbonización, y cómo se empiezan a tener una masa crítica de actores dentro de Race to Zero, que eso genera un efecto de aceleración exponencial. Entonces, este enfoque sectorial es un pilar clave. Estamos profundizando en la estrategia de regionalización. Camila Fernández, que está en esta llamada, es parte del equipo regional para América Latina de los Champions, que trabaja con aliados, con instituciones claves en la región. Estamos trabajando más cerca de fortalecer las alianzas con los países, con algunos apoyos puntuales, particularmente con las pequeñas islas. Hay todo un capítulo específico ahora para África, lanzándose, que se va a presentar en la COP27. Entonces, ven, hay una intención de profundizar la estrategia de aquí a los próximos 5 años, acelerar la acción climática y fortalecer el rol que empresas, ciudades, regiones, actores no estatales en general, pueblos indígenas, juegan dentro de la Convención como parte de la solución climática. Y esto es lo que el secretario general de Naciones Unidas se refiere hoy como la transición hacia un nuevo multilateralismo inclusivo y multiactoral. Ese multilateralismo inclusivo lo estamos construyendo, lo estamos diseñando, y la figura de los Champions de Acción Climática es la primera figura que institucionalmente dentro de Naciones Unidas se crea para reconocer esa transición y ese rol. Último elemento para pasar a la conversación y al diálogo con ustedes, y es, ¿cuál es la figura de los jóvenes? ¿Cuál es el rol de los jóvenes en este espacio y en este diálogo? Es interesante porque los jóvenes, y muy vinculados a los espacios formales, fueron muy proactivos en pedir a los países que se reconociera los movimientos de los jóvenes como parte de los actores no estatales, y esto es una de las decisiones que surgen en Glasgow. Y los jóvenes tienen, a mi parecer, distintas puertas de entrada para involucrarse en este espacio, en este proceso. La primera, son un actor clave para meter presión a determinados actores no estatales críticos en sus países,
y promover que generen compromisos y acción climática en sus países. Un mapeo de cuáles son las empresas que son estratégicas en sus países para que avancen en el compromiso de acción climática y hacer acciones de incidencia sobre esas empresas o sobre esas ciudades es clave para acelerar la acción climática. Y los jóvenes ya han demostrado históricamente que son un jugador esencial en ese proceso. Yo sé que muchos de ustedes ponen énfasis en la acción climática de los gobiernos nacionales, los animo a que empiecen a mirar a actores no estatales también como parte de su ámbito de incidencia. En su estrategia de incidencia con gobiernos nacionales, también es clave promover que los gobiernos nacionales incorporen e integren las acciones climáticas y los compromisos de acción climática de actores no estatales cuando diseñan sus NDCs y sus estrategias de largo plazo. ¿Por qué esto es clave? Porque si ellos empiezan a reconocer e integrar dentro de sus NDCs estas acciones, vamos a ver que el nivel de ambición que pueden comprometer bajo el Acuerdo de París es mucho mayor del que hoy están presentando. Los países históricamente comprometen en su NDC el mínimo común denominador, siempre lo mínimo que puedan, porque no se quieren encorsetar. Anímenlos a que hagan más, y demostrarles lo que los actores no estatales están haciendo es una forma de promover que hagan más. Y esto activa ese ciclo de ambición que yo les mencionaba antes. El tercer elemento con el que se pueden promover y involucrar y comprometer, hablábamos recién antes de entrar a sala acá, es que en el marco de la red COI ustedes están ya hoy creando una plataforma donde presentan sus acciones y sus compromisos de acción climática. Y están empezando a reportar a monitorearlo y presentar esos proyectos dentro de esta plataforma. Ese paquete de soluciones y de acción climática específica que estén generando, ya sea promoviendo campañas de reforestación, ya sea promoviendo cambios en modalidad de transporte, promoviendo cambios en sistemas de gestión de residuos, promoviendo cambios en sistemas en consumo eléctrico. Todo ese conjunto de acciones no estatales pueden ser reconocidas e integradas como parte de esa solución. Yo los animo a que estructuralmente presenten eso y lo reporten dentro del portal de Nazca, que es el portal formal dentro de la convención para reportar acciones no estatales, y que busquen presentar ese paquete en su conjunto y lo lleven a Sharm el Sheikh como el compromiso de las soluciones de acciones climáticas de jóvenes latinoamericanos, de organizaciones de jóvenes latinoamericanos, y acciones que están haciendo, y que presenten su plan de ambición para los próximos años en ese sentido. Esas son 3 acciones muy específicas con las cuales creo que los jóvenes de América Latina pueden contribuir estratégicamente con este proceso y con este espacio. Paro por acá para ver y seguir con diálogo y con las preguntas que estén surgiendo en el marco de la conversación. Muchísimas gracias, Rama, súper ilustrativo todo lo que nos cuentas y nos permite contextualizarnos también en este espacio con respecto a esta figura que de una u otra forma también se ha vuelto súper importante como mediador, articulador también de distintos espacios. Y te quería comentar que se han hecho algunas preguntas por el chat, así que quiero invitar a quienes las han planteado a que puedan abrir sus micrófonos y así podemos tener también un diálogo mucho más interactivo. La primera pregunta que veo es de Diego Pontorno, así que Diego, te invito si quieres a abrir tu micrófono para que también la puedas plantear y así como podamos conversar un poco más del tú a tú en una forma un poco más horizontal, más que nosotros mediemos el mensaje. No sé si te parece, Diego. Y los animo a que abran sus cámaras, chicos. Ojalá se animen a poner las cámaras y poner caras detrás de esta pantalla. Buenas, ¿cómo están, Patsy, Ramiro? Gracias. Excelente presentación. Pido disculpas por la cámara, pero tengo un problema con la camarita, así que... Pero escuchando atentamente, yo había escrito la pregunta de... Vos habías hablado de las condiciones que se deben dar para que las empresas o los actores no gubernamentales puedan abordar la lucha climática. Y me surgía la duda de cuáles deberían ser esas condiciones que quizás hoy no estén o no se hayan dado
para que se me ocurran las pymes. Yo pienso en las pymes, que es en gran medida el gran volumen de la economía latinoamericana, y de Argentina y de América Latina. Y se me ocurría pensar cuáles son esas condiciones que deberían darse de acá hacia adelante. Vos ya fuiste hablando un poquito de lo que se fue dando, pero bueno, me surgía esa duda. Totalmente, buenísimo. Pat, si quieres que, bueno, arrancamos ahora respondiendo a una, y si no, después pasamos, si vemos que los tiempos se ajustan, cosechamos un par y respondemos juntas, ¿dale? Claro. Pero en respuesta a Diego, en ese entorno, en ese contexto, sí, en términos de condiciones, a ver, vamos a ponernos, por un lado, hoy en día, y creo que ustedes saben esto, no hay estándares comunes y claridad de qué implica que una empresa se fije un plan para hacer 0 emisiones netas, una meta, un plan de acción, cómo reporta, cómo estructura eso. Esas metodologías todavía se están desarrollando. Y las iniciativas, incluso muchas de las que están en el marco de Race to Zero, tienen un rol clave en esas iniciativas voluntarias y cómo desarrollar eso. Para que esto pueda escalar y le haga viable acelerar en esta acción a todas esas empresas comprometidas, por un lado necesitamos generar estándares comunes. Desde Race to Zero estamos actualmente conversando con las instituciones normas ISO y todas las instituciones que fijan estándares a las empresas a nivel global, para que incorporen e integren estructuralmente, ¿no?, en los sistemas de reportes ISO cómo se hace para hacer 0 emisiones netas. Lo segundo que necesitan, y las pymes en particular, no es un esfuerzo que puedan hacer ellas aisladamente, esas son partes de cadenas de valor, y necesitan entonces que la cadena de valor en la que están inmersas, y por eso las estrategias sectoriales son tan importantes, avance estructuralmente en esa dirección. Y ahí hay algunas iniciativas también en el marco de Race to Zero, donde uno tiene a empresas como Unilever, Danone, IKEA, ¿no?, Google, Amazon, que empiezan a generar planes de acción para que toda la cadena de valor, muchas de las cuales son pymes, que ellos tienen, puedan tener las condiciones y las capacidades para avanzar en la descarbonización y generen los incentivos correctos, tengan mecanismos de financiamiento accesible, tengan metodologías de reporte y de medición, ¿sí?, que les hagan amigable este proceso para avanzar hacia la descarbonización. Pero en última instancia, si nosotros queremos mantenernos bajo 1.5 grados realmente, lo que va a hacer falta acá es regulación. Las iniciativas que nosotros impulsamos, como Race to Zero, como estas, tienen un rol voluntario, tienen un rol de promover los liderazgos y los pioneros. Pero es clave que avance regulación y que los países exijan a las empresas y a los actores no estatales que avancen en esta descarbonización de manera estructurada. La buena noticia en ese sentido es que esa regulación ya está avanzando. Ya hay procesos en marcha. Algunos ejemplos para que ustedes tengan: la Unión Europea hoy ya tiene un sistema donde exige que las empresas reporten su impacto climático formalmente hacia las entidades públicas de gobierno. Eso se llama una plataforma, una metodología que se llama TCFD, donde exige que desglosen todo su impacto climático en términos de vulnerabilidad y en términos de emisiones. Empezar a desglosar y a reportar es el primer paso para después exigir metas para que sean net zero, ¿sí? Y de hecho, eso está haciendo hoy el Reino Unido, donde el Reino Unido dice que va a exigir a todas las empresas que reportan en bolsa el año que viene que presenten sus planes de transición para hacer net zero al 2050 alineados con la meta del gobierno. Entonces, eso se va a presentar el año que viene en el Reino Unido. Y por último, hoy, lo que es la Security Exchange Commission de Estados Unidos tiene un plan borrador donde presentado, que se va a poner en marcha a inicios del 2023, donde exige que todas las empresas que reporten en bolsa en Estados Unidos tengan que presentar su desglose de acción climática. Y eso incluye hoy que si una empresa tiene un compromiso voluntario bajo Race to Zero, le tenga que presentar a la Security Exchange Commission cómo va a implementar esa meta
cuál es su plan de acción para implementar esa meta y cuál es su presupuesto para implementar esa meta. Entonces, este proceso realmente se empieza a acelerar exponencialmente una vez que tenemos 3 entidades críticas, como es la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, donde lo empiezan a regular. Hacia ahí tenemos que ir, hacia ahí vamos. Y eso lo tenemos que ver y acelerarse exponencialmente en los próximos 5, 7 años. Perdón si me extendí, Diego, pero me parece que era una oportunidad para ampliar ese enfoque. Excelente, clarísimo, Rama, muchas gracias. Si te parece, Rama, podemos hacer tal vez como ronda de comentarios. Vale. Estaría Fede, luego Stephanie y Hilda, si les parece abrir su micrófono para plantear sus preguntas. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es, entiendo que los champions tienen un rol crucial para presionar a los gobiernos y entiendo que la sociedad civil en general también aporta mucho a eso. Lo que yo noto, por lo menos como miembro de la sociedad civil, es que en el lugar donde más problema tenemos, por lo menos en el actor estatal, es en la implementación de esas promesas. Como que a ellos no les cuesta tanto prometer y hacer como las declaraciones, sí les cuesta más como cumplirlas. y ahí es como el rol no sé si en otro lugar del mundo ese rol de los champions o cualquiera de la sociedad civil lo tiene y logran generar un tipo de participación ciudadana interesante y fructífera, pero bueno, no sé, es para conocer un poco esa experiencia. Clave, dale. Ahí va la reacción. ¿Quién más tenías, Patsy? Creo que estaba yo. Hola, buenas Sí. noches. Bueno, en Argentina, buenas noches por lo menos. Gracias por la exposición, súper interesante. Mi pregunta era si hay algún caso concreto de colaboración entre sociedad civil y actores no gubernamentales, porque sí solemos trabajar haciendo presión por ahí en gobiernos nacionales o gobiernos locales, y nos faltaría mucho más articular tal vez con otros actores, y por lo menos a mí no se me ocurre tanto cómo se puede lograr de una forma coordinada y que tenga sentido. Entonces, si hay algún caso concreto, está bueno si nos lo puedes compartir o si alguien más lo quiere compartir. Muchas gracias. Sí. Y en esta ronda, la tercera persona que sería es Hilda, si quieres abrir tu micrófono y compartirnos tu comentario. Y ahí Rama nos comenta y luego seguimos con la siguiente. Súper. Antes que nada, muchísimas gracias porque es la primera vez que escucho esta figura y una disculpa por el tema de cámara. Ando llegando a casa, entonces ando escuchando la charla. Pero me encantaría que nos comentara un poco. Para mí no queda muy bien entendido cómo promueven estas acciones, ¿no? De unas cuantas como empresas a miles, ¿no? Esa es una. O sea, cómo hacen esta estrategia, ¿no? Para que se adhieran y digan, yo quiero felizmente hacer algo en temas de mi reducción de mi huella de carbono, pongamos, ¿no? Como que no me queda muy claro ese proceso de los champions. Y la segunda pregunta va bajo ese tenor, ¿cómo no caer en greenwashing? Porque, y más en nuestra región, que a mí me preocupa mucho y por eso se crea el Acuerdo de Escazú, ¿no? Porque muchas veces sí las empresas hacen de buena voluntad alguna acción, pero más que quieran realmente ir hacia una transición, ¿no? A estas emisiones cero o a ser más sustentables o etcétera, pues es más greenwashing y es más como entrar a justo estoy leyendo un libro sobre eso, ¿no? Un nuevo capitalismo, ¿no? Entonces, eso me preocupa un poco porque justo hoy salió una nota en el periódico que alababan a una empresa porque estaba haciendo algo ambientalmente bueno, pero pues a mí me queda un poco el eco porque digo, pues esa empresa está explotando el recurso hídrico de mi comunidad y entonces pues lo menos que debería hacer es hacer algo para que siga captándose y pues hizo una reforestación, ¿no? Que espero que mi vida no corra peligro por ello, pero realmente es como
es eso, ¿no? Eso me preocupa mucho Buenísimo. porque realmente no se está promoviendo esa transición, sino un maquillaje. Entonces, perdón si me extendí un poco en la pregunta. No, pero está claro, está buenísimo. Miren, la verdad que es muy bien, tan claros los enfoques, implementación, algún ejemplo específico de colaboración, y después cómo están haciendo y riesgos del greenwashing, todas súper pertinentes. En términos de implementación, para responder a Federico inicialmente, sí, claramente el gran desafío que tenemos, ¿sí?, es la implementación. Y desde el sombrero de los champions, yo te diría, y poniendo el foco en el rol de actores no estatales, de vuelta bajo esta teoría del ciclo de ambición, la estrategia hoy, o sea, la estrategia de aquí hacia atrás tuvo mucho que ver con crear momentum, ¿sí?, con promover compromisos. Y ahora voy hacia ahí. Hoy en día, y eso se va a ver en Sharm el Sheikh, estamos avanzando mucho más fuerte hacia demostrar acción, demostrar la implementación específica de las acciones que están haciendo. Estamos actualmente trabajando en 2 reportes, una Race to Zero y otra Race to Resilience, que van a salir en septiembre en Nueva York, donde hay casos de estudio donde uno puede ver las acciones directas que ya se han hecho, las inversiones financieras que ya se han hecho. ¿Sí? No hablan en teoría. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante eso? Para poder conectar la agenda de acción abstracta con los compromisos, con la convención, con la transformación real en el terreno y en impacto. Y eso es, cada vez más lo va a ir viendo hacia ahí. Entonces esas 10.000 instituciones, ¿sí?, que tienen un pledge, que armaron un plan, que empiezan a ejecutar sus acciones, pasito a paso, cada vez más les vamos exigiendo más énfasis en la implementación. Y eso es parte de la estrategia de la teoría de cambio, ¿sí? No estamos en un momento de reclutamiento masivo, sino en un momento de accountability, de exigir que muestren el rigor de lo que están haciendo. Un ejemplo de colaboración, y voy a ir al ejemplo de colaboración, después voy a conectar esto con la última pregunta de Hilda, ¿cómo hacemos eso desde los champions? ¿Cuál es la estrategia? Es una estrategia de campaña. Los champions tienen una figura como de embajadores, tienen un rol de convocatoria, y por un lado, ¿sí?, una fuerte campaña de estrategia comunicacional. Si ustedes miran, entran al sitio de Race to Zero y de Race to Resilience, van a ver que hay una inversión y hay estrategia en la estética, en la narrativa, en los mensajes. ¿Sí? Hay una convicción de que hay que crear ese momentum, y hay como creando lo que en inglés se llama una sensación de FOMO, un fear of missing out. Y esto es como cambio de comportamientos en la sociedad. Sabemos que funciona así. Sabemos que las empresas, cuando la competencia entra, no se quieren quedar afuera y empiezan a reaccionar. Y vemos cómo esto se acelera. Y por eso hoy tenemos 10.000 instituciones siendo parte del Race to Zero. Les juro que es algo tan básico y tan simple como eso. Una buena estrategia de campaña y de presión positiva. Y también saber que dentro de esas empresas hay mucha gente genuinamente comprometida, hay mucha gente muy valiosa. Google, Amazon cambiaron estructuralmente su compromiso con clima a partir de las campañas internas de sus empleados. Y eso lo vemos. Y esos empleados se encuentran en nosotros aliados, porque les llevamos metodologías, les llevamos estrategias de lobby, les llevamos los mensajes del sector financiero. Y a partir de ahí empiezan a cambiar. Entonces, ese es el enfoque. Ahora, sí, hay 10.000 instituciones dentro de Race to Zero. Ahora hay muchísimas más que están fuera de Race to Zero, que también se han comprometido a hacer Net Zero. Y muchas de ellas son desastrosamente poco creíbles, le voy a decir. Y hay un greenwashing real ocurriendo, genuino. O sea, hoy en día, el caso más absurdo que he visto fue un consorcio de empresas de hidrocarburos de Alberta, en el estado de Canadá, comprometidos a hacer Net Zero. Déjense de joder.
O sea, no hay ninguna posibilidad que eso pueda entrar. Entonces, en eso sí. Y la verdad que ahí el efecto también, presión, y el secretario general de Naciones Unidas juega un rol clave acá. El secretario general de Naciones Unidas en Glasgow públicamente salió a declarar que hay una brecha de credibilidad en muchos de los compromisos Net Zero y que necesitamos elevar los estándares. Y es por eso que ha convocado un grupo de expertos que está generando recomendaciones que el secretario general de Naciones Unidas va a salir a decir: esto significa ser Net Zero. Nosotros estamos trabajando semanalmente con este grupo, poniendo toda la información a disposición, porque queremos tener los mejores estándares para asegurar de que vamos a reducir esa brecha de greenwashing. Porque no tenemos margen para permitirnos otra burbuja climática falsa en el marco de Net Zero. No tenemos el margen para eso. Entonces, claramente eso es la forma y ese es el riesgo que estamos abordando, y por eso es que este año el énfasis es en la implementación y en la regulación. Y un ejemplo de colaboración, y casi con vergüenza de ser autorreferente en esto, Stephanie, pero no puedo más que volver a Race to Zero, porque lo que estamos viendo en términos de la alianza para promover la regulación en Net Zero, hoy, para mí es fascinante. Dentro de este espacio de colaboración tenemos instituciones como las que fijan estándares, como normas ISO, organizaciones de sociedad civil como instituciones de abogados climáticos que están litigando contra empresas, contra gobiernos, con empresas directamente y entidades de las iniciativas de Race to Zero, trabajando juntos para salir a decir: esta es la regulación que necesitamos para que se acelere la implementación de Net Zero. Este reporte también se va a presentar en septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y vas a poder ver este ecosistema de colaboración entre entidades de la sociedad civil súper duras y súper firmes con empresas y otro conjunto de entidades del sector privado trabajando juntos promoviendo regulación. Vamos por más. Patsy, otra vuelta de preguntas. Muchísimas gracias, Rama. Genaro tiene acá una pregunta, así que te damos el Muchas pase, gracias. Genaro. Muchas gracias por las preguntas. Igual un poco de lo que iba a preguntar ha sido respondido justo en esta última parte donde habló sobre la colaboración, pero quizás podría darnos un insight un poco distinto. Bueno, entendemos que la gravedad de la vulnerabilidad del cambio climático requiere que actuemos ya. Eso lo dijo el IPCC, también lo dijo el director general de la ONU. Para eso, como países considerados como países subdesarrollados, necesitamos trabajar juntos, entendiéndonos que tenemos déficit en la implementación, tenemos deuda externa, necesitamos avanzar en la ambición e implementar para lograr compromisos de mitigación y adaptación mientras creamos resiliencia. Mi pregunta va como en cómo cree que debe darse esa colaboración regional, aparte de lo que ya mencionamos harto del Race to Zero, y qué mecanismo adicional podríamos pedirle a las partes para acelerar o facilitar la colaboración y la cooperación, y así cómo podemos trabajar en conjunto entre los países para implementar esta acción climática necesaria. Porque me pasa que muchas cosas, quizás pensando desde el tema de océanos, podrían ir concatenadas, o hay muchos ciclos productivos o efectos ecosistémicos que tienen un efecto en cadena dentro de nuestra misma región. Entonces, trabajar en conjunto me parece que es necesario. Eso, no sé si he entendido la pregunta. Sí, clarísima, Gerardo, y no puedo estar más de acuerdo con vos en las brechas de colaboración entre los países que vemos en nuestra región. Y a lo primero que me surge de ahí, y habiendo estado durante 20 años trabajando con una estrategia, con un enfoque regional, y probando todos los ámbitos posibles, de apoyar pequeñas organizaciones de 200 pequeños productores rurales, a ciudades, a gobiernos nacionales. Es un desafío enorme. Ahora,
Mi impresión es que el mensaje que hay que calar ahí es profundizar y reforzar en el contexto de crisis. Para mí es el estado de emergencia en el que nos encontramos frente a la crisis climática el que debiera bajar esas barreras y esos prejuicios de colaboración entre nuestros estados y gobiernos. Tenemos oportunidades claves para potenciar como región, poniendo en valor, ¿sí?, nuestros recursos de capacidades naturales, acelerando la restauración de nuestros ecosistemas, reduciendo las emisiones, secuestrando carbono de la atmósfera al mismo tiempo que protegemos nuestras ciudades y nuestras comunidades rurales. Tenemos muchísimo más para ganar colaborando regionalmente y con posiciones comunes como región de lo que actualmente está ocurriendo. Y eso requiere un punto de quiebre, eso requiere que alguien se pare y diga, basta, basta. No hay margen, no hay tiempo para esto. Déjense de mezquindades, déjense de joder. Estamos en estado de emergencia, basta, se acabó. O sea, y acá también los provoco a ustedes como jóvenes en decirles, incluso con aquellos que tienen ideologías diferentes a las que ustedes tengan, necesitamos crear puentes y poder dialogar con los que piensen diferentes. ¿Sí? Esta crisis climática y esta emergencia climática trasciende ideologías, de verdad. Requiere soluciones y el compromiso y el involucramiento de todos. Piensen, tengan posiciones políticas más de izquierda o tengan posiciones políticas más de derecha. No vamos a poder abordar esta crisis climática si nos quedamos abroquelados en nuestras posiciones ideológicas estructuradas. La sociedad necesita que podamos trascender esas barreras y realmente todos hacernos cargo de la crisis en la que estamos enfrentando. Muchas gracias, Rama. Stephanie también tiene una última pregunta. Si alguien más quiere hacer una pregunta, aproveche también en esta ronda, puede abrir el micrófono sin temor, con toda confianza. Vero, Gracias. Gracias. Sí. Sí, la otra consulta que había puesto en el chat es si mencionaste un documento que va a presentarse de Race to Zero y que están ayudando a elaborar. Creo que va a presentarse, no sé si dijiste en septiembre o en otros meses. Si todavía es posible participar de la elaboración de ese documento, de recomendaciones, o si puedes contar un poco más en qué consiste, quiénes participan o dan input, o si todavía se puede como ser parte de ese proceso. Muchas gracias. Sí. El documento de elaboración, si querés, de esas recomendaciones, está hecho por todo un conjunto de instituciones que vienen trabajando en la agenda de Net Zero desde hace un tiempo, que tienen metodologías y tienen experiencia práctica vinculada a procesos para hacer Net Zero en los que vienen involucrando. Y es un proceso de diálogo colaborativo en marcha entre estas instituciones. Feliz de poner en contacto a organizaciones de jóvenes con ese espacio. No digo que en la redacción del reporte, por la especificidad que tiene, por el tecnicismo que tiene, pero seguro generar un espacio de diálogo donde puedan compartir lo que están haciendo, las miradas, las visiones, recibir insumos. Ya estamos en fase, estamos al 9 de agosto y esto se presenta el 21 de septiembre, sí, así que está como súper avanzado las responsabilidades en las fases de redacción, te diría, pero encantado de crear un espacio de diálogo con un grupo de jóvenes y con los coordinadores de ese proceso. Muchísimas Así gracias, que sigamos en Rama. paralelo, me dicen ustedes cómo quieren articular ese diálogo. Encantado de hacerlo.
Muchas gracias, Rama, por todas tus respuestas, toda la disponibilidad y también por esta invitación final que nos haces, que es súper importante y valiosa también, porque finalmente los jóvenes seremos quienes tenemos que lidiar y ya estamos lidiando con las consecuencias del cambio climático, así que poder incidir también en este tipo de espacios es súper positivo, más allá del estado de avance, que puedan tener este tipo de instrumentos o documentos como entregables propiamente tales. Así que solamente ya para ir cerrando, agradecer a todos por su asistencia, por su presencia. Muchas gracias, Rama, también por la disponibilidad, también por tu intermedio hacer también llegar los agradecimientos a quienes conforman también el gabinete de los Climate Champions para justamente que nos facilitaron esta oportunidad de poder conversar el día de hoy, de tener este diálogo más interactivo. Y muchas gracias a quienes no solo asistieron a esta capacitación, sino que también han asistido a las anteriores, y dejar abierta la invitación a que sigan participando en nuestras próximas sesiones. El Camino a la RECOI está cada vez más cerca del evento, pero todavía quedan instancias, así que les invitamos para que sigan participando, también para que suban sus iniciativas al mapa regional de iniciativas, donde la idea es poder conectar con distintos actores de la región y profundizar y articular nuestro trabajo, que muchas veces queda invisibilizado. Así que está la invitación abierta. Cualquier duda o sugerencia de próximas capacitaciones también les invitamos a realizarlas por nuestras redes sociales, las cuales también dejamos a través del chat, y pueden revivir las anteriores capacitaciones en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperamos que podamos seguir construyendo este camino juntos. Que tengan una buena tarde, noche, dependiendo de qué lugar de nuestra región se encuentre. Un abrazo. Abrazo, gracias, gente. Placer conversar con ustedes. Hasta luego. Gracias, Muchas Ramiro. gracias. Adiós. Muchas gracias.